La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico de un organismo al daño causado a sus células y tejidos vascularizados por patógenos bacterianos y por cualquier otro agresor de naturaleza biológica, química, física o mecánica. Aunque esta es dolorosa, la inflamación es normalmente una respuesta reparadora. Este es un proceso que implica un enorme gasto de energía metabólica. La inflamación es eminentemente una respuesta de defensa del organismo frente a las infecciones y agresiones. En ella participan elementos del sistema inmune innato que orientan a la respuesta adaptativa. Mecanismos de regulación a nivel molecular, celular y sistémico se encargan de controlar el proceso. Participan muchos sistemas de órganos homeostáticos, como el nervioso central y periférico, cardiovascular, endocrino e inmune, entre otros. Entre las principales causas de inflamación endógenas tenemos los patrones moleculares asociados a daño, células senescentes y elementos del sistema de coagulación. El objetivo de toda respuesta inflamatoria es facilitar la reparación y adaptación de los tejidos a diferentes situaciones. La clasificación de la inflamación por su celularidad y evolución clínica se divide en aguda, crónica y granulomatosa. La inflamación aguda es una respuesta rápida ante un agente agresor que sirve para liberar mediadores de defensa del huésped, como leucocitos y proteínas plasmáticas, en el sitio de la lesión. Normalmente dura menos de 15 días. Esta inflamación tiene tres componentes mayores, que son la alteración en el calibre vascular, que da lugar a un aumento en el flujo sanguíneo, cambios estructurales en la microvasculatura que permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación, migren y se acumulen en el foco de la lesión para después activarse y eliminar al agente agresor. En la inflamación crónica es una forma más lenta y generalmente menos severa de inflamación que suele durar más de 6 semanas. Puede ocurrir incluso cuando no hay lesiones y no siempre termina cuando la enfermedad o lesión se cura. Sus características son la infiltración por células mononucleadas, tales como los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, la destrucción hística provocada en gran medida por células inflamatorias, la reparación que implica la proliferación de nuevos vasos y de fibrosis, y la transformación de células mononucleares en epiteloides. La inflamación granulomatosa es una forma de inflamación crónica caracterizada por cúmulos de macrófagos activados, a menudo con linfocitos T y a veces asociada a necrosis central. La formación de un granuloma es un intento por parte de la célula de contener a un agente causal que sea difícil de erradicar. Para ello, a menudo se registra una intensa activación de linfocitos T que conduce a activación de macrófagos, potencialmente inductora de lesión en tejidos normales. Los macrófagos activados pueden desarrollar un abundante citoplasma y comenzar a asemejarse a células epiteliales, por lo que se denominan células epitelioides. Algunos macrófagos se fusionan, forman células gigantes multinucleadas. Hay dos tipos de granulomas de diferente patogenia. Los primeros son los granulomas de cuerpo extraño, que son causados por cuerpos relativamente inertes, en ausencia de reacciones inmunitarias mediadas por linfocitos T. Estos granulomas se suelen formar en torno a materiales como el talco, que es asociado al consumo de drogas por vía endovenosa, suturas u otras fibras, lo suficientemente grandes como para impedir la fagocitosis por parte de un macrófago que no estimulan una respuesta inflamatoria o inmunitaria específica. Las células epiteloides y gigantes se yuxtaponen a la superficie del cuerpo extraño. Habitualmente el material extraño es identificado en el centro del granuloma, en especial si se observa con luz polarizada con la que se presenta un aspecto refulgente. Los segundos granulomas son los inmunitarios. Estos son causados por diversos agentes capaces de inducir una respuesta inmunitaria persistente mediada por linfocitos T. Este tipo de respuesta inmunitaria da lugar a granulomas generalmente cuando el agente inductor, por ejemplo un microbio persistente o un antígeno, es difícil de erradicar. En tales respuestas, los macrófagos activan los linfocitos T para producir citocinas. Los cambios macroscópicos durante la inflamación con características clínicas son el calor, rubor, tumor, dolor y la pérdida de la atención. El calor y el rubor son principalmente causados por la vasodilatación que se produce en la zona inflamada.
En el calor también influye el incremento del consumo local de oxígeno. El tumor es el aumento del líquido intersticial y la formación del edema. El dolor aparece como la consecuencia de la liberación de sustancias capaces de provocar la activación de los receptores. Y la pérdida de la función ocurre como consecuencia de la síntesis de mediadores y de la lesión mediada por leucocitos. Su clasificación por el tipo de exudado se divide en inflamación serosa, fibrinosa, purulenta o hemorrágica. La inflamación serosa se caracteriza por exudación de líquido con bajo contenido de células en los espacios creados por la lesión celular o en las cavidades corporales revestidas por el peritoneo, la plérula o el pericardio. Habitualmente en la inflamación serosa el líquido no está infectado por organismos destructivos y no contiene grandes cantidades de leucocitos. En las cavidades corporales el líquido puede proceder del plasma o de secreciones de células mesoteloales. La acumulación de líquido en estas cavidades se denomina derrame. Si bien los derrames se registran también en trastornos no inflamatorios como sucede en el flujo de salida de sangre reducido, en la insuficiencia cardíaca o en la disminución de las concentraciones de proteínas plasmáticas en algunas afecciones renales y hepáticas, las ampollas cutáneas que se forman por quemadura o por infección vírica se deben a acumulación de líquido seroso en la epidermis dañada o inmediatamente por debajo de ella. En la inflamación fibrinosa, al ser mayor el aumento de la permeabilidad vascular, las moléculas grandes como el fibrógeno salen del torrente circulatorio, formándose fibrina que se deposita en el espacio extracelular. Cuando la extravasación vascular es importante o cuando hay un estímulo procoagulante, se desarrolla un exudado fibrinoso. Dicho exudado es característico de la inflamación en el revestimiento de cavidades corporales como la meninge, el pericardio y la plérula. Es posible que los exudados fibrinosos sean disueltos por fibrinólisis y erradicados por macrófagos. Si la fibrina no se elimina, con el tiempo estimula el desarrollo hacia el interior de fibroblastos y vasos sanguíneos y lleva a formación de cicatriz. En la inflamación supurada o purulenta se debe a la infección por bacterias. Es una inflamación en la que hay pus formada por una emulsión de leucocitos polimorfonucleares, neutrófilos necróticos, tejido necrótico y bacterias. El destino del pus depende de la localización y la intensidad de la inflamación. El pus puede reabsorberse, vaciarse a una cavidad, formar una fístula que le dé salida al exterior o limitarse por una membrana piógena y calcificarse. Con frecuencia la inflamación purulenta no es cura y se forman exudados mixtos. Hay 5 lesiones características de la inflamación purulenta, que son el catarro purulento, el epiema, flemón, absceso y la úlcera. La inflamación hemorrágica contiene abundantes eritrocitos. Se distinguen de una hemorragia por contener otras células exudadas en mayor proporción que la sangre. Estas inflamaciones se traducen a una lesión endotelial acentuada. Cambios microscópicos durante el proceso inflamatorio. Los cambios vasculares son modificaciones en el flujo y el calibre de los vasos que constituyen uno de los 3 componentes inflamatorios de la respuesta inflamatoria. Se inicia tras la lesión y su velocidad de desarrollo depende de la gravedad de la misma. Los cambios en la permeabilidad vascular. En condiciones normales, el endotelio no permite la salida de proteínas y el intercambio se produce por pinocitosis. Durante la inflamación, se alteran las bases morfológicas del endotelio por acción de los mediadores químicos, produciéndose una alteración de las uniones celulares y las cargas negativas de la membrana basal. Generalmente, este efecto se produce en las vénulas, pero si es muy intenso, se alcanza a los capilares y se produce extravasación por rotura. El aumento de la permeabilidad vascular se genera por varios mecanismos que pueden producirse simultáneamente. Cambios hemodinámicos. Después de un periodo inconstante y transitorio de vasoconstricción arteriolar, se produce vasodilatación e hiperemia activa. Este es el aumento del flujo sanguíneo en la zona de la lesión, que causa enrojecimiento y aumento de la temperatura. Después se produce un periodo de hiperemia pasiva
en lo que disminuye el flujo por un aumento de la permeabilidad microvascular con extravasación del líquido y aumento de la viscosidad sanguínea en los vasos de menor calibre. A medida que evoluciona la estasis, se produce la orientación periférica de los leucocitos que se adhieren al endotelio, atraviesan la pared vascular y se dirigen hacia el intersticio. Modelo de la triple respuesta de Lewis. La triple respuesta de Lewis es una respuesta cutánea que se produce al acariciar la piel con firmeza. Esto produce una línea roja inicial, seguida de un destello alrededor de esa línea y finalmente una roncha. La triple respuesta de Lewis consta de 3 aspectos: la mancha roja, que es causada por vasodilatación capilar; la llamarada, que es un enrojecimiento en el área circundante debido a la dilatación arteriolar; y el abón, que es causada por la exudación de líquido extracelular de capilares y vénulas. La triple respuesta es causada por un firme roce de la piel con un objeto puntiagudo, pero en algún momento es causada por vasodilatación capilar. La triple respuesta de Lewis es particularmente sensible en personas con dermatografía urticaria. Esta triple respuesta de Lewis se debe a la liberación de histamina. La histamina es una molécula pequeña almacenada en gránulos de mastocitos y basófilos. Cambios celulares. En condiciones normales, el endotelio tiene un importante papel anticoagulante antiadhesivo para los leucocitos y de regulación del tono vascular. En condiciones de inflamación, el fenotipo endotelial cambia a uno procoagulante, proadhesivo y proinflamatorio. El endotelio vascular es un tipo celular central en la orquestación de la respuesta inflamatoria. Los cambios endoteliales. Las células endoteliales participan en el proceso inflamatorio crónico a través de varios mecanismos bajo estas condiciones. Se ha mostrado que las células endoteliales expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y 2, cuya función es presentar antígenos a las células T. De igual forma, expresan coestimuladores que intervienen en la formación y activación de las células T de memoria. Leucocitarios. Los leucocitos adheridos al endotelio liberan formas tóxicas de oxígeno y de enzimas proteolíticas que terminan por dañar al endotelio con el consiguiente aumento de la permeabilidad. Una de las funciones características e importantes de la inflamación es el aporte de leucocitos a la zona de la lesión. Los leucocitos fagocitan a los patógenos, destruyen a las bacterias y a los microorganismos, además de degradar el tejido necrótico. Pero también pueden prolongar la lesión tisular al liberar enzimas, mediadores de químicos y especies reactivas del oxígeno. La secuencia de eventos que se producen desde que los leucocitos salen de la luz vascular hasta que alcanzan el tejido intersticial se pueden dividir en intravascular, transmigración y migración. En la sangre que fluye con normalidad dentro de las vénulas, los eritrocitos se limitan a una columna central y los leucocitos se localizan en la periferia. En inflamación, el flujo se retrasa reduciéndose a las fuerzas de cizallamiento de la pared y más leucocitos se localizan en la periferia. Este proceso de redistribución es conocido como marginación. Posteriormente, los leucocitos se adhieren de forma transitoria al endotelio, rodando sobre la pared endotelial. Las interacciones de rodamiento iniciales vienen medidas por las selectinas. Existen 3 tipos de selectinas. Una es expresada por los leucocitos, L-selectina, otra por el endotelio, S-selectina, y una en plaquetas y endotelio, la P-selectina. Los leucocitos expresan L-selectina en las puntas de las microvillosidades y expresan ligando para E y P-selectina, todas las cuales se ligan a sus moléculas complementarias en las células endoteliales mediante interacciones de baja afinidad, produciéndose ese rodamiento gracias a que la sangre fluye. Las adherencias vienen dadas por unas proteínas de la superficie del leucocito, las integras TNF y L1. Estas son citocinas liberadas por los macrófagos tisulares, mastocitos y células endoteliales en respuesta de un microbio. Inducen la expresión endotelial de ligandos para integrinas o moléculas de adherencia de las células vasculares, BCAM1 y la molécula de adhesión intercelular, ICAM1.
Los ligandos de integrinas del endotelio al unirse a las integrinas de los leucocitos favorecen una adhesión firme, los leucocitos dejan de rodar y su citoesqueleto se reorganiza. La transgrimación o diapédesis es la migración de los leucocitos a través del endotelio de las vénulas postcapilares. Las quimiosinas actúan sobre los leucocitos adheridos y estimulan la migración de las células a través de los espacios endoteliales hacia el foco de la lesión o de la infección. Tras atravesar el endotelio, los leucocitos perforan la membrana basal mediante la secreción de colágenas y acceden al tejido extravascular, pudiéndose adherir a la matriz extracelular mediante la unión de las integras y CD44, las proteínas de la matriz. La migración de los leucocitos desde la sangre a los tejidos involucra la adhesión de los leucocitos circulantes y las células endoteliales vasculares como preludio al movimiento de los leucocitos desde los vasos a los tejidos. Esta adhesión es medida por dos clases de moléculas llamadas selectinas e integrinas y sus ligandos. La expresión de estas moléculas de adhesión varía entre los diferentes tipos de leucocitos y los vasos en las diferentes ubicaciones. La migración de los granulocitos, macrófagos y linfocitos en tejidos dañados o inflamados es uno de los eventos principales de la quimiostasis. Estas células están involucradas en el proceso de eliminación de patógenos extraños, toxinas, productos de autólisis, la reacción inmune contra antígenos extraños y la eventual reparación del sitio dañado. Estas células tienen la habilidad de migrar direccionalmente hacia gradientes de concentración de varias sustancias. La movilidad leucocitaria es de tres tipos. Una es aleatoria, activa, esporádica, espontánea y no direccional. La segunda es quimiocinesis, que es aumentada pero no vectorial, inducida por excitantes químicos y requiere receptores celulares. Y quimiotaxis, que es aumentada y vectorial a lo largo de gradientes de concentración de una sustancia química o quimioxetina, que demanda un sistema de receptores y un mecanismo de orientación acoplado de la movilidad. La abscinización es un proceso en el cual los patógenos se recubren con una sustancia llamada abscina que marca el patógeno que destruya el sistema inmunológico. Una vez que se ha marcado un patógeno, se elimina a través de uno de dos mecanismos. Ya puede ser ingerido o eliminado por una célula inmunitaria directamente sin ingestión. Este método de destrucción es necesario porque tanto las células inmunes como las células patógenas están cargadas negativamente. Esto significa que es difícil que una célula se acerque lo suficiente a un patógeno para iniciar la ingestión o la muerte directa. Los anticuerpos IgG también son capaces de unirse a las células efectoras inmunes a través de su dominio Fc, desencadenando una liberación de productos de lisis de la célula efectora inmunitaria unida, los monocitos, neutrófilos, eosinófilos y células asesinas naturales. Este proceso llamado citotoxicidad celular depende de anticuerpos, puede causar inflamación de los tejidos circundantes y daño a las células sanas. El sistema del complemento es parte de la respuesta inmune. C3b, C4b y C1q son proteínas importantes que median en la opsonización. La fagocitosis y la liberación de enzimas por los neutrófilos y macrófagos constituyen dos de los principales efectos beneficiosos de la acumulación de leucocitos en el foco inflamatorio. Se lleva a cabo en tres pasos distintos, aunque estrechamente relacionados. El primero es el reconocimiento y fijación del agente inflamatorio. Los agentes son reconocidos cuando están cubiertos de opsoninas que se unen directamente a receptores de leucocitos. Las opsoninas más importantes son el fragmento Fc de la inmunoglobina G, IgG, y el C3b generado por la activación del complemento y proteínas plasmáticas de fijación de carbohidratos, las lectinas, denominadas colectinas, que se unen a las paredes celulares de los microorganismos. El segundo paso es el englobamiento de la partícula. La fijación de la partícula opsonizada del receptor FcIR es suficiente para poner en marcha el englobamiento. Este proceso es intensificado por la presencia adicional de receptores del complemento, aunque la unión aislada a estos receptores requiere su activación por parte de la fibronectina y la laminina extracelular para dar comienzo a un correcto englobamiento.
Y por último, el tercer paso es la destrucción o degradación del material fagocitado por medio de mecanismos oxidativos o enzimas proleóticas del fagolisosoma. Si las enzimas lisosómicas no son capaces de destruir el agente, este se multiplica e induce lesión tisular y necrosis. Función de los mediadores químicos de la inflamación. Los mediadores químicos de la inflamación son aquellos mensajeros que actúan sobre los vasos sanguíneos, células inflamatorias y otras células e inician y regulan la respuesta inflamatoria del organismo. Puede ser de origen plasmático o celular. Debido a que la mayoría de eventos son vasculares o celulares, la mayoría de mediadores químicos actúan en la inducción del aumento del flujo sanguíneo, aumento de permeabilidad vascular y migración de leucocitos desde la sangre hasta los tejidos dañados. Los principales eventos durante la inflamación y su relación de los diferentes mediadores químicos se exponen a continuación en la vasodilatación, vasoconstricción, aumento de la permeabilidad, quimiostaxis, reclutamiento y activación leucocitaria, opsonización, fiebre, dolor y lesión tisular. Las aminas vasoactivas son los peptidos que tienen acción sobre la musculatura de los vasos sanguíneos, regulando el tono vascular. Las principales aminas vasoactivas son la histamina y la serotonina, que se encuentran obtenidas en gránulos dentro de algunas células y son liberados en fases iniciales en un proceso inflamatorio. Las principales fuentes de histamina son los mastocitos, basófilos y plaquetas. Los mastocitos van a liberar sus gránulos de histamina por diversos estímulos, ya sean lesiones físicas como un traumatismo. Esta es activada por inmunoglobina E, IgE, fragmentos de proteínas de complemento C3A y C5A, que también son llamadas anafilotoxinas, y estímulos en IL-1 e IL-8, así como neuropéptidos como la sustancia P. Ya la serotonina es secretada principalmente por plaquetas y células neuroendocrinas. En plaquetas, la secreción de esta amina se da tras la agregación plaquetaria inducida por un contacto con colágeno, trombina, adenosín disfosfato y los complejos antígeno-anticuerpo. El efecto de la serotonina sobre el tono de los vasos sanguíneos depende del receptor que active. Se encuentra principalmente en el endotelio y al activarse promueve la síntesis de ácido nítrico, que promueve la relajación del músculo lisovascular. Los derivados del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el precursor de los denominados eicosanoides, que se obtienen a partir de aquel por acción de distintas enzimas y actúan en diferentes sistemas del organismo en forma autocrina o paracrina. Frente a situaciones patológicas, estos compuestos incrementan su producción relacionándose de manera directa con procesos inflamatorios. Los eicosanoides incluyen los prostanoides constituidos por tromboxanos y prostaglandinas, que son obtenidas por acción de las ciclooxigenasas. También obtienen los leucotrienos, los lipoxas generados por acción por las lipoxigenasas y por último los ácidos hidroeicositetraenoicos, los ácidos epoxicosanoicos a partir de la acción del citocromo. La ciclooxigenasa es la enzima clave en la síntesis de la prostaglandina a través de la oxidación del ácido araquidónico. Las prostaglandinas realizan tanto funciones relacionadas con la homeostasis de diversos órganos, con el dolor, la inflamación, el desarrollo de neoplasias. La prostaciclina y el tromboxano son ambos derivados del ácido araquidónico, un ácido graso presente en los fosfolípidos de las membranas celulares. El tromboxano A es un potente agente vasoconstrictor inestable generado por plaquetas, en tanto que la prostaciclina, también inestable, induce vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Las lipoxigenasas catalizan la oxigenación de ácidos poliédricos hasta originar los hidroxiperóxidos lípidos. El ácido araquidónico contiene varios dobles y ligaduras en su configuración. Es un sustrato el cual es metabolizado hasta dar diversos productos en el grupo hidroxiperoxi en distintas posiciones.
La 5-lipoxigenasa constituye una de las enzimas más importantes de este grupo, pues a partir de esta se sintetizan los leucotrienos. Cuando se incrementan las cantidades de CA intracelular, la 5-lipoxigenasa se une con la proteína de la activa 5 y dicha unión activa la enzima que aumenta la síntesis de la 5-HPT y los leucotrienos. Estos son sintetizados a partir de los eicosanoides por la enzima lipoxigenasa, principalmente en neutrófilos, pero además en eosinófilos, macrófagos, linfocitos T y queratinocitos, actuando como una potente molécula quimiotáctica para neutrófilos, lo que amplifica aún más la inflamación aguda. Existen 3 mediadores de origen plasmático que están relacionados entre sí e intervienen en la respuesta inflamatoria. Primero es el sistema del complemento. La activación del complemento es un mecanismo de defensa del huésped frente a los agentes microbianos que finalizan el ensamblaje del complejo de ataque de membrana y la lisis del agente causante. Durante el proceso se generan componentes del complemento que dan lugar a un aumento de permeabilidad vascular, quimiotaxis y opsonización. La activación del complemento se produce a través de 2 mecanismos generales. La primera es la vía clásica, que es iniciada por complejos antígeno-anticuerpo. Y la segunda es la vía alternativa, activada por endotoxinas, polisacáridos complejos y globulinas agregadas. El segundo es el sistema de cininas. Las cininas son un grupo de zimógenos plasmáticos que junto con las proteínas del sistema del complemento y de la coagulación participan de manera importante en la respuesta inflamatoria. La cascada de activación del sistema de las cininas empieza con la calicreína, que al activarse y convertirse en calicreína actúa sobre los cininógenos de alto y bajo peso molecular, formando bradicina y lisibradicina respectivamente. La calicreína puede ser activada por el factor 7 de la coagulación y una vez activada puede escindir al plasminógeno vinculado en la vía en el sistema de coagulación. La activación de la calicreína plasmática se regula a través del inhibidor C1, vinculado también con el sistema del complemento. La bradicinina tiene potentes efectos vasodilatadores, aumenta la permeabilidad vascular, tiene efecto quimiotáctico y también estimula las terminaciones nerviosas produciendo dolor. Puede ser inactiva por la enzima convertidora de angiotensina. Y tercero y último es el sistema de coagulación. La coagulación sanguínea es el conjunto de reacciones que dan lugar a la formación de trombina, enzima clave de la coagulación en el punto de lesión vascular. Este sistema se inicia en la superficie de las células endoteliales a través de la exposición del factor tisular al torrente sanguíneo. Este une el factor 7 activado, 7A, y el complejo enzimático resultante activa los factores 9 y 10. La exposición del factor tisular da lugar a la vía intrínseca de la coagulación y es el mecanismo por el cual se inicia la coagulación in vivo en respuesta a la lesión vascular. Otra vía de la coagulación es la vía intrínseca formada por el F7, el quinógeno de alto peso molecular, la precalicreína y el F9. 11. El papel fisiopatológico de esta vía no está completamente aclarado, ya que no interviene significativamente en la coagulación a partir de la lesión vascular y además los déficits congénitos de las proteínas de este sistema no provocan problemas hemorrágicos, excepto la deficiencia del F11. Es el resultado de las 2 vías descritas de la activación del F10. Las citocinas son proteínas producidas por linfocitos y macrófagos de células endoteliales, epiteliales y del tejido conectivo que modulan acciones de otros tipos celulares. El factor de necrosis tumoral e interleucina 1. El TNF y el L1 son 2 citocinas principales que median la inflamación. La secreción de ambas puede estimularse por endotoxinas y otros productos microbianos inmunocomplejos, agresión física y varios estímulos inflamatorios. En el endotelio inducen un espectro de cambios como síntesis de moléculas de adhesión endotelial y mediadores químicos, producción de enzimas asociadas con la remodelación de la matriz y aumento en la trombogenicidad de la superficie del endotelio. La IL-1, IL-6 y el
TNF inducen respuestas agudas simétricas que incluyen fiebre, pérdida del apetito, sueño de ondas lentas, liberación de neutrófilos o circulación, liberación de corticotropina. TNF induce efectos hemodinámicos del shock séptico, regula la masa corporal favoreciendo la movilización de lípidos y suprime el apetito. Por tanto, su producción mantenida induce caquexia. Las quimiosinas estimulan el reclutamiento de leucocitos en la inflamación y controlan la migración normal de células a través de varios tejidos. Pueden mostrarse en concentraciones elevadas unidas a proteoglucanos de la superficie de células endoteliales y en la matriz extracelular. El óxido nítrico, también conocido como factor de relajación derivado del endotelio, actúa de forma paracrina, causa vasodilatación, inhibe la agregación y la adhesión plaquetaria y puede actuar como radical libre con citotoxicidad para ciertos microorganismos, células tumorales y para las células de otros tejidos. El óxido nítrico se sintetiza a partir de la arginina, el óxido molecular, el NADPH y otros cofactores por acción de la enzima óxido nítrico sintasa. Este desempeña un papel importante en los componentes vasculares y celulares de las respuestas inflamatorias. Su producción es un mecanismo compensatorio endógeno que reduce las respuestas inflamatorias. El óxido nítrico y sus derivados son microbicidas, así este también es un mediador de la defensa del huésped contra la infección. Los monocitos y neutrófilos contienen gránulos lisosomales que al librarse contribuyen a la respuesta inflamatoria. Las proteasas ácidas degradan la bacteria y residuos dentro de los fagolisosomas donde hay un pH ácido. Las proteasas neutras degradan varios componentes extracelulares, dando lugar a la destrucción de tejidos que acompañan los procesos inflamatorios. La elastasa de los neutrófilos degrada los factores de virulencia de las bacterias. A causa de los efectos destructivos de las enzimas lisosomales, cuando la infiltración leucocitaria inicial no se controla, puede potenciar los aumentos de permeabilidad vascular y daño tisular. Las proteasas dañinas se encuentran bajo control de un sistema de antiproteasas del suero. Los radicales libres derivados del oxígeno se liberan extracelularmente de los leucocitos tras su exposición a microbios o inmunocomplejos. Su producción depende de la activación del sistema oxidativo. NADPH, O2, H2O y OH son los principales componentes producidos intercelularmente. Su liberación extracelular en niveles bajos aumenta la expresión de quimiosinas, citocinas y moléculas de adhesión leucocitaria, pero su liberación en altas cantidades genera un daño en el huésped, como el daño de la célula endotelial, aumentando la permeabilidad vascular, inactivación de antiproteasas con destrucción aumentada de la MEC y agresión a otros tipos celulares. La influencia de radicales libres derivados de oxígeno en cualquier reacción inflamatoria determinada depende del equilibrio entre la producción y la inactivación de estos metabolitos por células y tejidos. Los neuropeptídeos desempeñan un papel de la inflamación y propagación de la respuesta inflamatoria. La sustancia P tiene muchas funciones biológicas como transmisión de señales de dolor, regulación de la presión sanguínea, estimulación de la secreción por células endoteliales y el aumento de la permeabilidad vascular. Las neuronas sensoriales producen moléculas proinflamatorias que se relacionan con la percepción de un estímulo peligroso y con el desarrollo de respuestas protectoras del huésped. Resolución de la inflamación, factores de crecimiento y matriz extracelular. El factor de crecimiento epidérmico es importante en la curación de heridas y quemaduras. Este regula la inflamación, la acción de los fibroblastos y estimula el crecimiento de las células epiteliales para la reparación del tejido. El factor de crecimiento del endotelio vascular o VEGF es una molécula clave en la regulación de la proliferación de las células endoteliales. Este promueve la proliferación, migración y supervivencia de estas células, así como su permeabilidad vascular. El factor de crecimiento derivado de plaquetas es uno de los numerosos factores de crecimiento que regulan el crecimiento y la división celular. En particular, desempeña un papel importante en la formación de vasos sanguíneos.
El crecimiento de vasos sanguíneos a partir de tejido de vasos sanguíneos ya existe, la mitogénesis, es decir, la proliferación de células mesenquimales como fibroblastos, osteoblastos, tenocitos, células del músculo liso vascular y células madre mesenquimales, así como la quimiostasis, la migración dirigida de las células mesenquimales. Este es un potente mitógeno para las células de origen mesenquimatoso, incluidos los fibroblastos, las células de músculo liso y las células gliales. Los factores de crecimiento de fibroblastos son potentes reguladores de la proliferación y diferenciación celular. Son de vital importancia en el desarrollo normal, el mantenimiento de tejidos, la reparación de heridas y angiogénesis en células madre somáticas. Las mutaciones en los genes FGF están asociadas con varias enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la osteoartritis, la diabetes, la enfermedad de Parkinson y la hipofosfatemia. El factor de crecimiento transformante beta es una proteína que pertenece a la superfamilia de los factores de crecimiento y que presenta multitud de funciones. Entre ellas destaca su papel en la regulación de la proliferación y diferenciación de varios tipos celulares, pero también de la respuesta inmunitaria. De hecho, debido a la importancia de estos procesos, alteraciones en la producción de esta citoquina pueden ocasionar distintas enfermedades. Varios tipos de células inmunes, tales como linfocitos, macrófagos y células dendríticas, sintetizan el factor de crecimiento transformante beta. Matriz extracelular. Los elementos que forman esta matriz se organizan como una red de fibras, entre medio de las cuales se ubica la sustancia fundamental amorfa y las glicoproteínas de adhesión que cumplen el rol de interrelacionar los elementos de la matriz y las células conjuntivas. Los componentes de la matriz extracelular son las fibras conjuntivas, que son colágenas y elásticas, la sustancia fundamental amorfa, glicosaminoglicanos, proteoglicanos y las glicoproteínas de adhesión. Las fibras de colágeno visibles al microscopio de luz son producto del ensamblaje en el extracelular de un precursor llamado procolágeno que fue secretado por los fibroblastos. Entre las moléculas de procolágeno se establecen en el extracelular asociaciones lineales llamadas fibrillas de colágeno. La organización de manojos de fibrillas de colágeno más o menos gruesas da como resultado fibras de colágeno de distinto diámetro, longitud y presentación, lo que finalmente determina distintas características funcionales al tejido que las presente en su matriz. La organización de colágeno se otorga a la matriz que la presente, propiedades de resistencia y a la tracción. El colágeno tipo 1 se organiza como fibras del conjuntivo denso no modelado de la dermis y como laminillas ordenadas en el conectivo de la córnea o en la matriz del hueso compacto. El colágeno tipo 2 está organizado en forma de fibrillas distribuidas característicamente en la matriz del cartílago hialino. El colágeno tipo 3 forma fibras extremadamente finas que se organizan en las mallas estructurales en órganos con un importante flujo celular. El colágeno tipo 4 se dispone formando una retícula en la zona de la lámina basal, se ancla al tejido conjuntivo subyacente, a él se anclan glicoproteínas como la lámina que une la base de la célula epitelial a la lámina basal. Las fibras elásticas también son sintetizadas por los fibroblastos en forma de precursores que se ensamblan en la extracelular. Característicamente, las fibras elásticas forman parte de la matriz extracelular en la mayor parte de los conectivos. Sin embargo, también se organizan formando capas en la pared de las arterias elásticas y vías respiratorias pulmonares, y los ligamentos amarillos de la columna vertebral. Las fibras elásticas se estiran fácilmente y recuperan su longitud original cuando el estímulo cese. La sustancia fundamental amorfa es un gel semisólido y altamente hidratado que rodea a las células y fibras conectivas y está compuesto de glicosaminoglicanos sulfatados que pueden asociarse a proteínas formando complejos moleculares llamados proteoglicanos. La sustancia fundamental sirve como reservorio al fluido intersticial que permite la difusión de moléculas entre vasos y células conectivas y de otros tejidos. Las proteínas de adhesión se caracterizan por ser moléculas que pueden interactuar simultáneamente con los distintos elementos del conjuntivo y de esta forma
ayudan a dar estabilidad a la estructura tisular. Las integrinas son las moléculas más importantes en la adhesión de la célula a la matriz extracelular. Son una gran familia de proteínas transmembrana presentes en prácticamente todos los animales. Estructuralmente están formadas por dos subunidades, alfa y beta. La capacidad de las integrinas para unirse a moléculas de la matriz extracelular y al citoesqueleto permite una continuidad estructural mecánica entre el interior y exterior de la célula, pero además permite modificar el comportamiento celular en función de las moléculas presentes en la matriz extracelular. Esto es posible porque el estado de adhesión de la integrina se transmite en su dominio citosólico, la cual interactúa con proteínas que son capaces de viajar por el interior del citoplasma para afectar rutas moleculares o viajar al interior del núcleo para alterar la expresión génica. También, la célula de los tejidos blancos es un proceso natural que posee el cuerpo para regenerar los tejidos de la dermis y epidermis que han sufrido una herida. En la fase inflamatoria ocurre desde la herida al tercer o cuarto día. Incluye la hemostasia de la hemorragia por la llegada de plaquetas y la formación del tombro de fibrina al lecho de la herida. Las plaquetas atraen a las células más importantes del proceso, que son los polimorfonucleares, y a los macrófagos que inician la inflamación y se encargan de la limpieza de restos y contaminantes en el lecho. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en estas heridas en las que el cierre no es primario o en las que hay un estímulo que induce lesión constante y prolongada, esta fase puede tener una duración mucho mayor. La primera respuesta a la lesión tiene como función principal mantener la hemostasia en el sitio de la herida. Dos mecanismos aparecen con este propósito. Uno es la vasoconstricción, reflejada importante, y la formación del coágulo. Después de que se detiene el sangrado, se produce la vasodilatación en la herida y su entorno. Incrementa el flujo sanguíneo para abastecer a los neutrófilos, monocitos y linfocitos al sitio de la herida. Los neutrófilos son la línea celular predominante en las primeras 24 a 48 horas y su función principal es la de realizar una limpieza en la herida, removiendo el coágulo, las bacterias y el tejido lesionado. Los monocitos, que son atraídos al sitio de la lesión, evolucionan a forma de macrófagos, siendo esta la línea celular más importante en la fase. Estos están presentes en grandes cantidades con un pico máximo de 24 a 48 horas después de la adhesión y desaparecen al cuarto o quinto día posterior, si no hay factores externos que afecten dicho proceso. Los macrófagos tienen como funciones la fagocitosis de cualquier sustancia, bacteria o tejido, la secreción de una serie de citoquinas y factores de crecimiento que van a aumentar el estímulo ya iniciado por la granulación plaquetaria y de los neutrófilos y que se traduce en la síntesis de la matriz, en la proliferación y activación de los fibroblastos y las células endoteliales, y la síntesis de óxido nitroso, que es la sustancia que cumple una función importante como antimicrobiano. La fase proliferativa es la siguiente, dura casi 14 días, en esta se produce la reepitelización desde los bordes de la herida o si es una quemadura o abrasión superficial desde los restos de los folículos sebáceos. La angiogénesis es lo siguiente que ocurre en esta fase proliferativa y es la neoformación de vasos en el lecho de la herida. Estos neovasos y los fibroblastos atraídos por los PNN y macrófagos se encargan de la formación de la matriz extracelular y de la síntesis y degradación de colágeno. Se caracteriza por 3 procesos diferentes, que son la granulación, epitelización y contracción. La granulación se produce principalmente por la aparición de vasos sanguíneos, o sea, la angiogénesis, que es estimulado por los dos mediadores provenientes del macrófago y por la acción de los fibroblastos en el sitio de la lesión. Al tiempo que se induce la proliferación de fibroblastos y su producción de colágeno, se lleva a cabo la angiogénesis mediada por células endoteliales y que acompaña este proceso de granulación. La epitelización es el proceso mediado por los queratinocitos. La función de dichas células es la de regenerar una barrera contra la infección y la pérdida hidroelectrolítica. El factor de crecimiento epidermioide. Los factores de crecimiento transformadores alfa y beta 1 inducen tanto la proliferación de los queratinocitos como su migración
a través de los bordes no epitelizados de la herida. La humedad en la herida es otro factor que estimula de manera importante la epitelización, mientras que las heridas secas epitelizan con mayor dificultad, lo cual es uno de los fundamentos para la utilización de apósitos adecuados. Las bacterias, el exudado y el tejido necrótico demoran la epitelización. Para la migración de los queratinocitos a través de la herida debe existir la presencia de plasmina, que degrada la fibrina que se encuentra en el espacio de la herida, permitiendo la migración de los queratinocitos a través de esta. La plasmina se deriva del plasminógeno que se encuentra dentro del coágulo de fibrina y que es activado por unas proteínas activadoras del plasminógeno. En una herida profunda, la dermis está destruida o removida. La epitelización ocurre dentro de los bordes de la herida a un promedio de 1 a 2 milímetros por día, dependiendo de la vascularidad y del tejido de la granulación. La contracción es el otro proceso que se lleva a cabo en esta fase. Está mediado por la diferenciación de los fibroblastos a miofibroblastos, después de la primera semana, mediado por el factor de crecimiento beta 1. Estos miofibroblastos tienen una capacidad contractil importante que hace que los bordes de la herida se aproximen más rápidamente, encogiendo sus bordes gracias a las fuerzas centrípetas que ejercen dichas células. La apariencia de la herida después de esta fase es mucho menos inflamatoria y con una fuerza tensil que alcanza el 30% de la definitiva. La última fase es la fase de maduración o remodelación de la cicatriz, que puede durar hasta 2 años. Se caracteriza por un depósito de colágeno en la herida. Tiene una importante repercusión clínica, pues de la calidad, cantidad y buena organización del colágeno va a depender la fuerza tensil final de la herida. Como resultado del aumento en cantidad de colágeno surgen problemas clínicos como las cicatrices hipertróficas y los queloides. El colágeno inicial de la cicatriz es de tipo 3, el cual no da fuerza tensil apropiada a la cicatriz. Entonces este va a ser reemplazado por colágeno tipo 1, que es el predominante en la piel sana. Para este fin no solo se han aumentado la masa total de fibroblastos productores de colágeno, sino que estos han ido adquiriendo la capacidad de producir mucho más colágeno. La apariencia de la cicatriz al final de esta fase va a ser una cicatriz plana, no eritematosa y muy resistente. Todos estos procesos están mediados por una serie de mediadores conocidos como citoquinas y factores de crecimiento, que van a regular el proceso de cicatrización normal y patógena. Las diferencias en la reparación. En las heridas agudas son de corta evolución y se caracterizan por una curación completa en un tiempo aproximado de 6 semanas, y están causadas por un agente externo traumático. En cuanto a las heridas crónicas, suele haber un componente endógeno principal, ya sea de origen metabólico o alguna enfermedad de base, produciendo un retraso en el tiempo de curación, y una ausencia de crecimiento de los tejidos como úlceras vasculares, úlceras diabéticas, procesos neoplásticos o como las úlceras por presión. La regeneración implica la sustitución de componentes tisulares idénticos a aquellos extirpados o muertos. Se producen tejidos que son capaces de reconstruirse de forma completa tras el daño. La capacidad de regeneración de los tejidos de las personas es limitado y está relacionado con el grado de evolución de cada tejido. Entonces se dividen en 3, que son los tejidos lábiles, estables y permanentes. Las células de los tejidos lábiles se destruyen y reponen continuamente por maduración a partir de células madre adultas y por proliferación de células maduras. Entre estas células se encuentran las hematopoyéticas y la mayoría de los epitelios superficiales, también los epitelios cúbicos de los conductos que drenan los órganos exócrinos. Estos tejidos se pueden regenerar fácilmente después de una lesión, siempre que se encuentre preservada la reserva de células madres. En los tejidos estables, las células de estos tejidos se encuentran en reposo, es decir, en fase G0 del ciclo celular. Sin embargo, son capaces de dividirse en respuesta a una lesión. Las células estables conforman el parénquima de la mayoría de los órganos sólidos como el hígado, riñón y páncreas, y se incluyen las células endoteliales, fibroblastos y células del músculo liso. En los tejidos permanentes, las células están diferenciadas de modo permanente y no son proliferativas en la vida postnatal.
Como ocurre en la mayoría de las células cardíacas y en las neuronas, la reparación predominante es la formación de cicatriz y la lesión es irreversible. En los tipos de cicatrización tenemos la cicatrización de primera intención y la de segunda intención. En la curación de primera intención o primaria, que son las heridas con bordes opuestos, en primer lugar se quitan los tejidos necróticos, se limpia y se sutura la herida para aproximar los bordes de la misma. Uno de los ejemplos más simples de reparación de las heridas es la cicatrización de una incisión quirúrgica limpia, no infectada, con los bordes aproximados mediante suturas quirúrgicas. La curación por segunda intención o secundaria, que es en las heridas con bordes separados que tienen gran daño, tiene lugar cuando los bordes de la herida no se aproximan quirúrgicamente y se producen heridas grandes. La respuesta inflamatoria resultante es mayor y va seguida de un tejido de granulación mucho más abundante y la epidermis de recubrimiento es delgada. De modo muy significativo, la cicatrización secundaria se ve caracterizada por la contracción de la herida en la que el defecto se ve acusadamente reducido a partir de su tamaño original, en gran parte por la actividad contráctil de los miofibroblastos.